En el mecanismo de la regresión, básicamente el paciente se la mantiene en el pasado. ¿Por qué? Porque habla solamente de él, porque demanda cosas que no tiene, pues por algo más. Y también tiende mucho como a los depresivos. Después tenemos la introyección, que es cuando la persona adopta la conducta de la persona conflicto. De ese modo introyecta para poder destruir aquello que alguna vez pues le hizo daño y que en su momento pues obviamente no pudo afrontarlo. El mecanismo de omnipotencia fantasma es interesante debido a que pues este pertenece más que nada a los narcisistas, debido a que pues tienen una necesidad de inflar su autoestima para fingir que realmente existe, debido a que pues obviamente sabemos es una carencia de la misma. Sin embargo, pues esto es curioso porque cuando ellos vienen a terapia no es simplemente porque ellos quieran poner de su parte, sino más bien porque pues fueron obligados. En el mecanismo de la idealización, básicamente se da mucho en los pacientes que han sufrido violencia. Estos los que van a hacer es romper el síntoma. Es muy común en personas con muy baja autoestima. El mecanismo de intelectualización personalmente me parece uno de los más interesantes, debido a que aquí pues la persona siempre va a poner un pretexto para no sentirse tan mal. Es decir, que siempre va a andar justificando conductas que le hacen daño. Esto pues obviamente, estos pacientes presentan mucho lo que es la verborrea. Es decir, que hablan, 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 pero al final pues no dicen nada. Esto quiere decir que obviamente como no niegan, tampoco aclaran nada. Y pues obviamente les cuesta muchísimo trabajo siquiera aceptar el problema. Por eso es muy importante que podamos llegar a reconocerlo para así tratarlo de una manera mucho más eficiente. Otro de los que me parecen muy interesantes son, por ejemplo, la formación reactiva, que es cuando muestran un sentimiento diferente al que realmente están manifestando. Muchas personas lo pueden llamar como hipocresía, tal vez, pero sin embargo, pues para estos pacientes les resulta pues muy difícil de llevar, debido a que se sienten muy culpables por precisamente, y ven la redundancia, sentir lo que sienten. Otro sería el desplazamiento, que es cuando se va a colocar en un objeto o una persona, pues, o también un animal, y ahí se va a descargar pues toda la furia, la molestia, el enojo, la tristeza que llega a estar presentando esta persona. Puede ser de manera física o también con actitudes pues que realmente no son las más sanas, debido a que estas personas no canalizan todo lo que están sintiendo. Solamente más bien van a desplazar el sentimiento hacia otra cosa, y por eso mismo se dice que también surge la proyección. Tenemos también el mecanismo más sano, que es, estamos hablando de la sublimación, que es cuando los pacientes tienen la capacidad de canalizar todo lo que están sintiendo, de soltar, de perdonar. Por lo tanto, pues son pacientes que realmente su mejoría pues está más que asegurada, porque encuentran muchas maneras y muy rápidas de poder exteriorizar todo lo que sienten. Por eso mismo no se halla como tal una problemática, porque ellos son capaces de reconocerlo, es decir, ellos mismos hacen insight. En el mecanismo de compensación, básicamente los pacientes tienen un diálogo y un comportamiento pues que son compensatorios, es decir, que se puede decir algo, pero se está diciendo otra cosa y no se tiene que confundir, ¿verdad? Pero pues es más bien que se tiene un diálogo como para alardear, por ejemplo, porque estas personas ven decir la verdad como un signo de debilidad. En el mecanismo de defensa de la anulación, en este caso, es un mecanismo muy acorde a los obsesivos compulsivos, debido a que aquí hay una necesidad de sustituir una conducta por otra, pero que son de manera repetitiva.
Estas personas tienen temor a equivocarse, a cometer un error, a siquiera, bueno, más bien estas personas ocupan siempre algo en su y por lo tanto la acumulación es la expresión más común de este mecanismo. En el mecanismo del aislamiento, básicamente se recuerda el tema una y otra vez. Y si bien la situación A y B están aisladas, pues también están conectadas. ¿A qué me refiero con esto? A que el problema no es actual, sino que viene del pasado. Y así como es igual de importante poder nosotros rastrear, es muy importante que se rastreen las funciones yoicas. En este caso, por ejemplo, tenemos la conciencia del self, que es el cómo la persona se percibe a sí misma, cuál es el concepto que se tiene, la autovalía, si está consciente de lo que implica conocerse a sí mismo, pero pues también sus emociones, su comportamiento y algo muy importante, cómo se percibe en base a la apariencia, pero pues también el concepto psicofísico. Después tenemos la percepción y expresión del afecto, pues que nos indican cómo realmente el paciente está expresando ese afecto por medio de la timia, hipertimia, hipotimia también. O también nosotros aventurarnos a decir, ¿sabes qué? Puede ser porque a lo mejor no quiere realmente mostrarse o mostrar el afecto o si no es que porque realmente no puede, no sabe hacerlo. Incluso pues se puede dar el aplanamiento afectivo o el hecho de que haya como tal conflictos pues con el mismo afecto, es decir, que haya un antecedente de ese mismo problema. Dentro de esto se encuentran mecanismos de defensa que, como ya vimos antes, estos van a hacer que la persona pues realmente tenga la capacidad de utilizar todas estas herramientas para así poder manejar su dolor, su problema. Y pues en base a ello y en base a la información que ya les brindé, pues es importante que se vea la relación que tiene pues el saber, obviamente, rastrear a detalle cada una de estas características. Dentro de otra de las funciones yoicas está la percepción, que es básicamente ver una distorsión de la percepción, que pueden ser también de ilustraciones o ilusiones afectivas, en donde, por ejemplo, se puede ver una persona que realmente ya no está, también ver una persona y luego dejar de verla. Y pues obviamente también eso nos habla acerca de que hay un desajuste de la realidad y que por tanto también nos estamos refiriendo a un posible tema de duelo. En la memoria pensamiento estamos hablando de la catexia, que como saben la catexia es todo el contenido mental, es ver todo lo que realmente la persona está pensando y es decir que por ejemplo también está muy relacionado a que todo lo que la persona habla es todo lo que la persona contiene en su mente. Después está la memoria pensamiento que nos hace referencia a la catexia y como ya saben, la catexia es ver todo el contenido mental. En este caso se refiere a todos aquellos pensamientos que están en la mente de la persona. Y esto también nos habla de que todo lo que la persona habla es porque realmente eso es lo que piensa. Y lo que piensa también va a evocar un sentimiento que pues va a gobernar su comportamiento. Después está la siguiente función yoica, que es la conciencia de la realidad, en la que se va a evaluar a través de la esfera de la realidad, perdón, que esta pues va a evaluar el espacio, el tiempo y la persona, es decir, aspectos como el dónde, cuándo, cómo y si se presenta confusión mental. Después se encuentra la regresión al servicio del yo,
que es referido a gente que es muy inmadura, que ha regresado como a etapas anteriores, es decir, que se comportan a lo mejor como niños y esto pueden tener antecedentes como la sobreprotección o también regresar a situaciones en las que se sentían bien o incluso mal. Y pues también hablamos en pacientes, por ejemplo, depresivos. Es muy común que em, esta función yoica esté muy activa. Aquí en la regulación de la energía instintiva nos habla acerca de cómo las personas son capaces de autocontrolarse, de ser capaces de reconocer o darse cuenta qué es lo que los hace perder la razón, qué es las cosas que los hace ponerse impulsivos o que los hace ponerse agresivos. Algunos ejemplos de estas personas son, por ejemplo, los drogadictos, también la gente explosiva, que ellos no tienen la capacidad como para poder regular todos estos comportamientos. En la capacidad para inhibir funciones nos habla acerca de esa capacidad que tiene la persona para poder sanar. En cuanto al lenguaje, nos referimos a personas que pueden ser muy verborreicas, es decir, que hablan muchísimo, y eso pues al final de cuentas nos va a ayudar a entender al paciente. Pero pues también va a haber personas que a lo mejor no van a hablar tanto, pero que para eso nosotros podemos recurrir a instrumentos, como ya lo hemos hablado anteriormente, para así facilitar nuestro trabajo de otorgarnos esa información que a lo mejor al paciente no se le está facilitando en el momento o bien aún no tiene la confianza como para hacerlo.